31 nos dice, pues ¿qué diremos a esto? Because verse 31 says, what shall we then say to these things? Si ya somos predestinados, If we already are predestinated, si estuvimos antes en la presencia de Dios, Él nos conoció antes, if He knew us before and we were in His presence, si ya somos llamados, if we already called, si ya somos justificados and if we are already justified, y si ya somos glorificados, and if we are already glorified, entonces, ¿qué podemos decir? so then what can we say? Con toda seguridad With all assurance, podemos decir, we can say, si Dios con nosotros, if bendito el nombre del Señor, Aleluya. si Dios por nosotros, if God be Amén, for amén, us, aleluya. ¿quién contra who nosotros? can be against us? Amén, amén. Si Dios está de nuestra parte, If God is on our side, nadie podrá estar en nuestra contra. no one can be against us. Y esto es poderoso, And this is Amén, powerful. aleluya. porque todas las cosas que podamos pasar por esta vida, tanto de placer como de dolor, Because all the things that we can go through in this life, either pleasure or pain, tienen un propósito en Dios. ¿Ha dado? because of all the things that He has given us, Él también está de nuestro lado. He's also on our side. Así es de que si tenemos problemas, So if we have problems, si tenemos enfermedades, if we have illnesses, si tenemos necesidades, if we have needs, van a cumplir el propósito por el cual Dios las ha enviado a nuestra vida. they are going to fulfill the purpose for what the Lord sent them to us. Y podemos sobrellevarlas en el nombre del Señor, And we can bear them in the name of the Lord, porque Él está con nosotros. because He is with us. Él está de nuestro lado. He is on our side. Y nosotros solamente podemos decirle gracias, Señor, And the only thing we can say is thanks God, porque ¿quién puede estar en nuestra contra? because who can be against us? No estamos solos. We are not alone. Aleluya. No somos las personas que hemos sufrido más en el mundo, We are not the ones that have suffered the most in the world, porque Dios siempre ha estado con nosotros. because God has been with us. Y entonces nadie puede estar en nuestra contra. So no one can be against us. Las cosas que pasamos The things that we go through, es el plan de Dios. it's God's plan. Siempre ha estado con nosotros, nunca se ha apartado de nosotros. He has been always with us, never has been apart. A veces pareciera que no está ahí, It seems sometimes that He is not there, pero acuérdense que su presencia es tan sensible but remember that His presence is so sensitive, que a veces pareciera que no lo sentimos, que no está cerca de nosotros, that sometimes it seems that He is not close to us and we don't feel Him, pero Él siempre está con nosotros. but He is always with us. Así es de que estamos viviendo cosas tremendas en estos últimos días So we are going through awesome things these last days, y se va a poner más difícil, and things are going to get more difficult, pero siempre nos vamos a recordar de esta palabra, but we will always remember this word, que Dios siempre está con nosotros. that God is always with us. Así es de que Dios y usted son mayoría. God and you are the majority, Podemos vencer en el nombre del Señor. and we can overcome in the name of the Lord. Y vamos a leer en el Salmo 118:6. Psalm 118:6. Salmo 118:6. Psalm 118:6. Si lo encuentra, léalo por favor. And if you find it, please read it. Psalm 118, verse 6. Jehová está por mí, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén, bendito el nombre del Amén, Señor. amén, aleluya. No debemos temer lo que nos pueda hacer el hombre. We shall not fear what man can do to us. Claro que tampoco vamos a ser imprudentes y buscar el peligro. We are not going to be imprudent and seek danger. Pero dice la palabra del Señor, But the word of God says, Jehová está por mí. the Lord is on my side. Jehová está de mi lado. The Lord is on my side. No voy a temer lo que el hombre me pueda hacer. I will not fear what man can do to me. Así es de que mientras nosotros nos mantengamos buscando a Dios con todo nuestro corazón, So as long as we remain ourselves seeking the Lord with all of our heart, todo lo que alguien pueda estar queriéndonos dañar, everything
that someone is devising against us. Por ejemplo, en los trabajos. For instance, in our jobs, A veces hay compañeros de trabajo sometimes we have co-workers que simplemente no les caemos bien y tratan de hacer cosas en nuestra contra. that simply they cannot stand us and they're trying to do things against us. Pero dice la palabra de Dios, But the Word of God says, Jehová está por mí. the Lord is on my side. Yo estoy segura que Dios está de mi lado, I'm sure that the Lord is on my side. entonces no temeré lo que me pueda hacer el hombre. So then I will not fear what man can do to me. Hebreos 13:6. Hebrews 13:6. Hebrews 13:6. Amén. So that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Bendito el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. El Señor es mi ayudador. The Lord is my helper. No temeré lo que me hará el hombre. I shall not fear what man shall do unto me. Si Dios es por nosotros, If God is before us, ¿quién contra nosotros? who against us? Aleluya. Él murió por nosotros. And he died for us. Romanos 8, Romans 8. vamos a ver en el versículo 32. We're going to read in verse 32. El versículo 32 nos dice que el Señor murió por nosotros. Verse 32 says that he died for us. Y el versículo 34 And verse 34 nos dice que Él viene por nosotros. says that he shall come for us. ¿Sí? El Señor resucitó The Lord was risen, y también viene por nosotros. and he's also coming for us. Ahora vamos a leer el versículo 32. Now let's read verse 32. El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Amén. Dios no escatimó a su precioso Hijo. God didn't spare his own beloved son. Nos amó tanto He loved us so much que nos dio a su único Hijo. that he gave us his only son. Cuenta por ahí una historia They say a story de un hombre of a man que vivía cerca de un puente levadizo o elevadizo. that lived very close to a very high bridge. Este puente se levantaba para que cruzaran los barcos And this bridge will open for the boats to go through. y ya que el barco pasaba, el puente se volvía a bajar. And after the ship or the boat will go through, the bridge will go down again. Y también para que los trenes pudieran pasar, And also for the trains to pass pasar por un río, ¿verdad? pass through the river, above the river. Y dice que un día, And it says that one day, justo antes de que fuera la hora de la llegada del tren, right before the train would arrive, el hombre vio que su hijo estaba jugando alrededor de los enormes engranes. a man saw that his son was playing around the big tracks, Y sus ropas se atoraron and his clothes got stuck. y el hombre tuvo que hacer rápido una decisión. And the man had to make a choice quickly. Podía salvar a su hijo, He either could save his son, lo que significaba que muchas personas iban a morir which meant that many other people would die porque el tren iba a caer al río. because the train was going to go into the river. O podía salvar a las personas que iban en el tren, Or he could save all the people that were on the train, lo cual significaba que su hijo sería triturado por el tren. which meant that his son could be destroyed by the train Y muerto, obviamente. and obviously die. Y que por amor a los pasajeros del tren, And for the love of all the passengers on the train,
el hombre decidió sacrificar a su hijo, the man decided to sacrifice his son, a quien amaba tanto. who he loved greatly. Y esto es solamente una ilustración humana, And this is only a human illustration, pero posiblemente nos ayude a entender un poquito mejor but possibly will help us understand a little better y apreciar lo que Dios hizo. and to appreciate what God did. No escatimó a su hijo, He didn't spare his only son. no cambió su mente y dijo voy a mandar otro medio de redención. And he didn't change his mind and say, I will send any other means No, to do what I want. Él nos entregó a su hijo. But what he did is that he surrendered us, his son. Y vamos a leer en Mateo 20:18. Let's go to Matthew 20:18. Matthew 20:18. Y vamos a encontrar en estos versículos que vamos a leer, And we will find in these verses ¿quién fue quien entregó al Señor Jesucristo a morir en la cruz en realidad? who was the one that in reality surrendered Jesus to God to the cross. Mateo 20:18, si lo tiene, léalo, por Matthew favor. 20:18, and if you have it, please read it. Behold, we go up to Jerusalem, and the Son of Man shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death. Amén. Amén. Entonces, en Mateo 20:18 vemos que el Señor Jesús es entregado a los príncipes de los sacerdotes. So we see here that Jesus is betrayed unto the chief of priests. Ahora, el versículo 19, Now verse 19, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y azoten y crucifiquen, mas el tercer día resucitará. Amén, aleluya. and shall deliver him to the Gentiles to mock and to scourge and to crucify him, and the third day he shall rise again. Entonces, los líderes judíos entregan a Cristo a los romanos. So Jewish leaders delivered Jesus unto the Romans. Mateo 27:2. Matthew 27:2. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, presidente. And when they had bound him, they led him away and delivered him to Pontius Pilate, the governor. Entregan a Cristo a Pilato. They betrayed Jesus. They delivered Jesus to Pilate. Versículo 3. Verse 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos. Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself and brought again the 30 pieces of silver to the chief priests and elders. Entonces Judas entrega a Cristo So Judas betrayed Christ a los líderes judíos. to the Jewish leaders. Pero, ¿quién es el responsable o quién directamente entrega a Cristo en la cruz del Calvario? Who directly delivers Jesus onto the cross of Calvary? Judas lo traicionó, Judas betrayed him. los líderes judíos lo condenaron y lo entregaron a los romanos. Jewish leader condemned him and delivered him to the Romans. Pilato lo entregó a los soldados, Pilate delivered him to the soldiers. los soldados lo clavaron en la cruz. The soldiers nailed him to the cross. Todos ellos tuvieron parte en el sacrificio del Señor Jesucristo. All of them had part in the sacrifice of the Lord Jesus Christ. Pero dice Romanos que el que no escatimó a su propio hijo, But the book of Romans says that the one that didn't spare his own son, antes bien le entregó por todos nosotros. but he delivered him for all of us. Sobre todos estos acontecimientos Above all these happenings estaba la voluntad del Padre. was the will of the Aleluya. Father. Dios mismo entregó a su Hijo, God himself bendito el nombre del Señor, y lo entregó por todos nosotros. and he delivered him for all of us. Fue Dios quien dio a Jesucristo para morir en la cruz. It was
was God who gave Jesus Christ to die on the cross. Dice en Isaías 53:10 que el Señor quiso quebrantarlo. Isaiah 53 says that the Lord wanted to break him. Dios estaba en control de todo lo que estaba pasando. God was in control of what was happening. ¿Por qué Dios hizo esto? Why did God do this? Por nosotros. For us. Fue por nuestros pecados It was for our own sins que el Señor Jesús sufrió, that the Lord Jesus suffered dio toda su sangre and gave all of his blood y murió and died y fue entregado por nuestras transgresiones and was delivered for our transgressions. y ha resucitado. Bendito es su nombre. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el Señor Jesús murió en nuestro lugar como nuestro sustituto. So the Lord Jesus died on instead as a substitute. Él murió tomando la muerte que a nosotros nos correspondía. He died taking the death that was behooved to us. Entonces, si el Padre nos dio a su Hijo, So if the Father gave his Son, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? he will give us all things. A ver, vamos a pensar un poquito, hermanos. Let's think a bit. ¿Qué es lo que usted necesita en este tiempo de Dios? What is it that you need in this time of God? Espiritual y humanamente. ¿Qué necesita de Dios? Piense. Spiritually and naturally, what do you need of God? Think. Health, spiritual strength. Okay, nuestro pastor necesita salud, Our pastor needs health fuerza espiritual. and spiritual strength. ¿Qué necesita? What do you need? No es malo si usted dice necesito. No lo tiene que decir, ¿verdad? Pero piénselo. You don't have to say it, but think about it. Sí. Más de Dios. More of Dedicarle God, más tiempo a Dios también. to dedicate Dedicarle more más time to tiempo al God. Señor. Ujú. Este era un hombre que construyó una cancha de básquetbol. This was a man that built a basketball court. La mejor. Le costó mucho dinero. The best. It cost a lot of money. Estaba muy bonita, It was beautiful. completamente profesional It was very professional para su hijo. for his son. Entonces, si este hombre pudo construir esta cancha, So if this man could build this court, ¿cree usted que no le podrá comprar un balón de básquetbol a su hijo? don't you think he will be able to buy a basketball for his son? Claro, Of course. es lo que Dios hace con nosotros. That's what God does with us. Si Dios ya nos dio lo mejor que Él tiene, If God already gave us the best he has, que es el Señor Jesucristo, that is the Lord Jesus Christ, nos puede dar todas las cosas que nosotros pidamos, he can give us the things that we ask for, todas las cosas que nosotros necesitemos. all the things that we might need. Así es de que cuando nuestra fe nos empiece a fallar, So when our faith starts to fail, recordemos esta porción de la palabra. let's just remember this portion of the Bible. ¿Cómo no nos dará a través de Jesucristo todas las cosas Dios el Padre? How come the Lord would have given us all things freely to us? Eso que usted necesita, All that you need, eso que usted quiere, that you want, eso que a usted se le antojó, that what you really crave for, eso que a usted le gustó, that you really like, Dios se lo puede dar. God can give it to you. Dios se lo puede dar. God can give it to you. Porque ya nos dio lo mejor, lo más grande, lo más importante. Because he already gave us the best, the greatest, and the most important thing. Entonces nos puede dar todas las cosas. So he can give us all things. ¿Cuántos creen eso? How many believe that? Amén. Amén. Sí lo creemos porque conocemos quién es nuestro Dios. We believe that because we know who our great God is. Versículo 33 en Romanos 8. Verse 33, Romans 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Gracias a Dios por esta palabra. Thanks to God for this word. Gracias a Dios
por esta palabra. Thanks to God for this word. Porque el enemigo constantemente nos está acusando. Because the enemy constantly is accusing us. Porque nosotros mismos constantemente nos estamos acusando. Because ourselves constantly are accusing our own selves. Pero si yo acuso a alguien, But if I accuse someone, no puedo hacerlo porque yo también tengo fallas. I cannot do it because I also fail. Y ese alguien también me puede acusar a mí. And that other one can also accuse me. Entonces, el Señor nos dice de esta mañana, So the Lord says to us, ¿quién te puede acusar? who shall lay anything to the charge, or who can accuse you? Otra vez vamos a pensar Let's think again en las cosas malas que hemos hecho, on the evil things we've done, que alguien pudiera acusarnos con Dios. and that someone could accuse us with God. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Who shall accuse the God's elect? No está hablando de toda la creación. He's not speaking about all creation. Está hablando de los escogidos. It's speaking only of the chosen ones. Acuérdense que en versículos anteriores estudiamos que nosotros somos escogidos. Remember that in previous verses we studied that we are the chosen ones. Entonces, ¿quién nos puede acusar? So who can accuse us? ¿Quién puede acusar a aquellos a los que conforme al propósito de Dios son llamados? Who can accuse to those that are called up according to the purpose of God? Nadie nos puede acusar, No one can accuse us porque Dios es el que justifica. because God is the one that justifies. Así es de que usted puede pensar de alguien So you can think of someone que es de alguna manera, that behaves in such a way. quizás como a usted le gusta, como a usted no le gusta que sea la persona, Perhaps you might like what that person is or not, pero Dios es el único but God is the only one que puede justificarnos. that can justify us. Dios es el que justifica. God is the one that justifies. Pero ¿cómo nos va a justificar? But how is He going to do that? Por medio de la sangre de Jesucristo, su Hijo. Through the blood of His Son, Jesus Christ, Ajá, y por medio del arrepentimiento, and through repentance, de la confesión de nuestros pecados. of the confession of our sins. Venimos delante de Dios We come before God y le decimos, Señor, perdóname, and we say, forgive me, Lord, porque yo he ofendido a mis hermanos o a alguna persona. because I have offended one of my brothers or a person, Y yo sé que ellos pueden decir de mí que soy rudo, and they can say of me that I am stern or harsh, pero yo te pido que me perdones but I ask you for your forgiveness, y que cambies mi manera de ser. and please change my way of being, Me ayudes a ser mejor. to help me do better. Entonces nos arrepentimos delante de Dios. So we repent before the Lord, Y cuando el enemigo viene a acusarnos and when the enemy comes and wants to accuse us, para decir, ¿cómo te llamas hijo de Dios y eres rudo con tus hermanos, con tus amigos, con tu familia? and to accuse us and say, how come you are so harsh with your friends, with your family? Entonces nosotros decimos, So then we say, ya estoy justificado, I am already justified. ya estoy perdonado, I am forgiven. porque ya la sangre de Jesucristo trabajó en mi vida, Because the blood of the Lord, Jesus, already worked in my life. porque su sangre de verdad tiene poder. Because in reality, His blood has power. Es como que nos presentamos a una corte, It's as we present ourselves to a court, a la corte más alta, to the highest of the courts, to donde the court, ahí ya nos van a dar la condena que merecemos. where we will receive the contempt that we deserve. Y nos encuentran que somos no culpables. And they found that we are not guilty. Nuestro caso se cerró completamente. Our case has been closed completely. No hay nadie que nos acuse. There is no one that can accuse us. Qué felicidad, ¿verdad? How happy is that, right? Que nadie se presentó a acusarnos. That no one present themselves to accuse us, Porque el juez de toda la tierra, because the judge of all the earth,
el que nos está justificando, the one that is justifying us, está de nuestro lado. is on our side. Dios está con nosotros God is with us, y no tenemos temor absolutamente a nada, and we don't fear anything, porque el Señor está con nosotros. because the Lord is with us. Y tenemos que creer esta palabra, And we have to believe this word, porque eso es lo que Dios tiene para sus hijos. because that's what God has for His children. Es una grande bendición ser hijos de Dios. It's a great blessing to be God's children. Tenemos muchos privilegios, We have many privileges. también tenemos muchas responsabilidades, We also have many responsibilities. pero a veces nos cuesta creer los privilegios que tenemos como hijos de Dios. But we also have a hard time to know what the privileges we have as children of God. Pero por la gracia de Dios, But by God's grace, no hay nadie que nos pueda acusar. there is no one that can accuse us. Y si nosotros seguimos trabajando con la sangre por el pecado todos los días, And if we continue working with the blood of sin, the sin blood every day, va a pasar lo mismo cuando nos presentemos delante de Dios. it will happen the same thing when we present ourselves before God. No va a haber nada que nos acuse, There will be nothing that can accuse us, porque el pecado se está destruyendo todos los días. because sin is being destroyed every day. Se está desapareciendo todos los días. Sin is disappearing every day. Y la gracia está formando en nosotros And grace is forming in us un hijo de Dios a la imagen y semejanza de su Padre. a son of God in the likeness of His Father. Entonces tenemos que creer esta palabra. So we have to believe this word. Dios es el que justifica. God is the one that justifies. Podemos leer este versículo bien fuerte, los que hablan inglés primero. Those that read English, let's read it out loud. 33. por favor. Let's read Romans 8:33. Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Amén. Los que leemos español. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Bendito el Señor. Acuérdese de este versículo, hermano. Just remember this verse. Versículo 34. Verse 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea, rather that it is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. ¿Quién es el que condenará? Who is he that condemneth? No es el Señor Jesús, Is not the Lord Jesus? porque dice Dios, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. It doesn't say Jesus because it says, who is he that condemneth? It is Christ that died. Entonces, ni el mismo Señor nos va a condenar, So not even the same Lord is going to condemn us. porque dice que Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta. Because it says that he doesn't want the sinner to die, but to repent. Y que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. And that there is no condemnation for those that are in Christ. Entonces, ¿mande? El Señor no nos condenará, So the Lord will not condemn us. porque Él murió por nosotros. Because he died for us. Nuestra condenación ya cayó sobre de Él. Our condemnation fell upon him already. El enemigo nos puede acusar, The enemy can accuse us. y sus acusaciones en nuestra contra pueden ser verdad. And his accusations against us can be true. Si el enemigo viene y le dice al Señor, If the enemy comes and says to the Lord, bendices tanto a este hijo tuyo, you bless this child of yours so much, aunque no recibes la suficiente gratitud, although you don't receive enough gratitude, aunque no recibes el suficiente amor, although you don't receive enough love, no recibes la suficiente obediencia, you don't receive enough obedience, no recibes la suficiente alabanza, you don't receive enough praise. y tal vez eso sea cierto, And perhaps this might be true, pero el Señor Jesucristo but the Lord Jesus Christ intercede por nosotros delante del Padre. intercedes for us before the Father. Él ora por nosotros. He prays for us. Él sabe He knows que está trabajando en nuestra vida that He's working in our life.
Y quizás lo que el enemigo le está diciendo sea verdad, Perhaps what the enemy is saying to you is true, pero acuérdese que el Señor ve la obra terminada en nosotros. but remember that the Lord sees the finished work in us. Y entonces calla al enemigo So he quiets the enemy y le dice, and says to him, este está en proceso. this one Bendito el nombre del this one Señor. is in the process. Estoy trabajando en él. I'm working in him. Nos pone un triangulito, ¿verdad? Amarillo. And he puts a yellow triangle. Estoy trabajando, I'm working. ¿verdad? El Señor está trabajando en nosotros. The Lord is working in us. Entonces, ¿quién nos puede acusar? So who can accuse us? Claro que por eso no vamos a vivir sin el temor de Dios. Of course that, well, for that, not for that we're going to be without the fear of God. ¿Verdad? Cristo es el que murió, Christ is the one that died, pero también es el que resucitó. but also he is risen again. Ahora vamos a leer en Primera de Juan 2, versículo 1 y 2. 1 John verses 1 and 2. Primera de Juan 2, 1 y 2. 2. Si lo encuentra, léalo por favor. 1 John 2 verses 1 and 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bendito el nombre. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aleluya. Hebreos 7, 25. Hebrews 7:25. Hebrews 7:25. Igual si lo encuentra, léalo. Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. Y el 9:24, por favor, hermano. In 9:24, Hebrews 9:24. For the Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Aleluya. Aleluya. Dice el 7:25, 7:25 says, por el cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. ¿Sí? El Señor vive para interceder por nosotros. The Lord lives to intercede for us. Él está intercediendo todo el tiempo por nosotros. He is interceding all the time for us. Y después del versículo, el 9:24, 9:24. dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. For Christ does not enter into the holy places made with hands, which are the figures of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. El Señor está todo el tiempo intercediendo por nosotros. The Lord is all the time interceding for us. Es por eso That's why que hasta el día de hoy that till today estamos de pie we are standing y estamos caminando con el Señor and we are walking with the Lord por la gracia de Dios, by God's grace, porque Dios nos ha ayudado a caminar hasta este día. because the Lord has helped us to walk till this day. Ahora vamos a regresar a Romanos, Let's go back to Romans now, versículo 8. verse 8.
capítulo 8, versículo 26. Romans 8. 8:26. Romans 8:26. Y vamos a ver aquí que el Espíritu Santo pide por nosotros. And we're going to see here that the Holy Spirit is the one that intercedes or asks for us. ¿Alguien que lo lea, por favor? Someone read it, please. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Aleluya. Ahora vamos a leer el versículo 31. Let's read verse 31 now. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En el versículo 31 In verse 31, es Dios el Padre is God the Father, el que está por nosotros. the one that is for us. Así es de que tenemos al Espíritu Santo que es por nosotros, So we have the Holy Spirit to be for al us, Padre que es por nosotros. Father that is for us. Y ahora el versículo 34, And now verse 34, alguien que lo lea, por favor. someone read it, Who please. is that he that condemneth? It is Christ that died, yea, rather that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Amén, amén. Y tenemos al Hijo orando por nosotros, pidiendo por nosotros. And we have the Son praying for us. Entonces, So then, ¿quién nos puede acusar? who can accuse us? ¿Quién nos puede condenar? Who can condemn us? Si nosotros nos estamos arrepintiendo constantemente If we are repenting constantly, y tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por nosotros, and we have the Father, the Son, and the Holy Ghost for us, ¿cómo no amar al Señor Jesucristo? how not to love the Lord Hallelujah. Jesus Christ? ¿Cómo no estar felices de haber conocido el Evangelio? How come not to be happy on knowing the gospel De haber conocido a Cristo como nuestro Salvador? and have Amen, known amen, the amen, Lord hallelujah. Jesus as our Savior? Si siempre está por nosotros, If He's always for us, siempre está de nuestro lado. He's always on our side. Versículo 35. Verse 35, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Who shall separate us from the love of Christ? Del amor que Cristo tiene para nosotros. Of the love that Christ has for us. Dios nunca nos va a dejar de amar. God will never stop loving us. No hay nada que nos aparte del amor de Dios. There is nothing that can separate us from God's love. Estamos salvos en el amor de Cristo. We are saved in the love of Christ. Tribulación. Tribulation. Tribulación significa aflicción, Tribulation means affliction, miseria, misery, dificultades externas. external difficulties. Ni cuando estamos en tiempo de tribulación Not even when we are through a tribulation time nos podemos apartar del amor de Dios. can separate ourselves from God's love. Cuando estamos en tribulación, When we're in tribulation, pensamos que Dios nos ha fallado algunas veces we think that God has failed us sometimes, y creemos que es mejor dejar el camino de Dios. and we think that it's better to leave the way of God. Y tristemente muchos de nuestros hermanos se han alejado del camino And sadly, many of our brethren have strayed away from the way en tiempo de tribulación. in the time of tribulation. Pero dice la palabra, ¿qué nos podrá apartar del amor de Cristo? But the Word of God says, who shall separate us from the love of Christ? Cuando tenemos miseria, When we have misery, cuando estamos en pobreza material, when we are going through material poorness, Dios tiene provisión para nosotros. God has provision for us. Cuando tenemos dificultades, When we have difficulties, Dios tiene la salida para nosotros. God has the exit, the way out for us.
Así de que aunque estemos en tribulaciones, Dios no se ha apartado de nosotros. Although we go through tribulation, God hasn't separated from us. El amor de Dios sigue ahí. God's love is there. Angustia Anguish or distress quiere decir desconsuelo. means not to have any type of comfort. Desamparo, Not to feel protected. ¿qué nos separará del amor de Cristo? What shall separate us from the love of Christ? Nada nos puede apartar del amor de Dios. Nothing can separate us from the love of God. Cuando estamos en angustia, When we go through distress, el Señor también se angustia junto con nosotros. the Lord gets distressed along with us, Sufre con nosotros. and He suffers with us. Está a nuestro lado, va con nosotros. He is on our side, and He is with us. Persecución. Persecución quiere decir acoso a los creyentes. Persecution means harassment to the believers, Para dañar y para herir. to harm and to hurt. Persecución. Persecution. A veces hemos pasado por situaciones de persecución, Sometimes we have gone through situations of persecution, pero en estos últimos tiempos, but in these later days, como iglesia, as a church, debemos estar bien firmes en el Señor, we have to be really firm with the Lord. porque a veces la persecución ya no viene solamente de afuera. But because persecution not only comes from outside, A veces la persecución también se vive dentro de las iglesias. sometimes persecution is lived inside the church. Pero nada es tan fuerte But nothing is stronger que nos pueda apartar del amor de Dios. that can set us apart from the Lord. Y cuando nos sentimos perseguidos And when we feel persecuted, o sentimos que alguien nos quiere dañar, or we feel that someone wants to harm us, es tiempo de correr a nuestro Padre it is time for us to run to our Father y buscar su protección and to seek His protection, y decir, mi Padre es tan grande and to say that my Father is so great que nada más cuando lo veas vas a correr. that you can only see Him and you will run. Como dicen los niños, ¿verdad? Cuando ven a su papá bien grande. Like when the little children see their father and their father is so big. Persecución. Persecution. Nada nos podrá apartar del amor de Dios. Nothing can separate us from God's love. Hambre. Famine. Creo que nosotros no sabemos lo que es hambre. I think that we do not know what it's to go through a famine or hunger. A lo mejor alguien sí, pero en general creo que no sabemos. Perhaps someone, but in general, I don't think that we know about that. Los creyentes del primer siglo sabían lo que era tener hambre. The believers of the first century knew what was going to go through famine. A ver, vamos a leer en Hechos 11:28. Let's go to Acts 11:28. Hechos 11:28. Acts 11:28. Amen. And there stood up one of them named Agabus, signified by the Spirit that there should be a great dearth throughout the world, which came to pass in the days of Claudius Caesar. El 29. Then the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren that dwelt in Judea. Bueno, hubo una grande hambre. There was a great famine. Ujú. Entonces, ni aún el hambre Not even famine pudo apartar a los primeros creyentes del amor de Cristo. can separate the first believers from the love of Christ. Ni aún el hambre Not even famine nos podrá apartar del amor de can Dios. separate us from God's love. Dios es nuestro proveedor. God is our provider. Él nunca nos va a dejar solos. He will never leave us alone. Ni siquiera los desastres naturales Not even natural disasters nos podrán apartar del amor de Cristo. can separate us from Christ's love. Desnudez.
nakedness, condición indigente, to be homeless, falta de suficiente vestuario, lack of clothes, extrema pobreza. extreme poverty. Dios ha sido nuestro proveedor. God has been our provider, Y todos los que estamos aquí and all those who are here tenemos suficiente ropa, have enough clothes, por lo menos para cambiarnos y no lavar, no sé, 2-3 días. at least to Tenemos. change, and not for us to wash in 2 or 3 days. We have enough. Gracias a Dios. Thanks to God. Gracias a Dios. Thanks to God. Son cosas tan comunes Those are some common things que a veces se nos olvida agradecer. that sometimes we forget to be grateful. Pero cuando vemos en otros lugares But when we see in some other places cómo la gente usa ropa que nosotros dijéramos, no, yo no me la pondría. how people wear this type of clothes that we might think that we won't even wear those type of clothes Porque es lo único que tienen. because that's the only thing they have. Y vemos que aún en esa pobreza o miseria, And we see that even in that poverty or misery, muchos de ellos aman a Dios. many of them love God. Aman a Dios con todo su corazón. They love God with all of their heart. Entonces, ni la desnudez nos podrá apartar del amor de Dios. So not even nakedness shall separate us from God's love. El peligro Peril no nos podrá apartar del amor de Dios. shall not separate us from God's love. La espada, Sword, muerte por la espada. death for the sword. Vamos a ver en Hechos 12:2. Acts 12:2. And he killed James, the brother of John, with the sword. Fueron muertos por la espada. They were dead with the sword. Santiago, el hermano de Juan. James, John's brother. Entonces, ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios? Who shall separate us from God's love? Nada, hermano. Nothing. Nada es tan fuerte Nothing is as strong que pueda apartarnos del amor de Dios. that can separate us from God's love. El amor de Dios God's love es tan grande, is so great. el amor de Dios God's love es tan completo is so complete. que teniendo a Dios de nuestro lado And having God on our side y estando seguros de su amor, and to be sure of His love, no tenemos necesidad de nada. we have need of nothing. ¿Cuántos creen esto? How many of that? Amén, no tenemos necesidad de We nada. don't have a need of anything. Gracias a Dios Thanks to God por su grande amor. for His great love. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a dar gracias por Let nuestra us clase. stand and give thanks for our class. Sister Norita, for you please.